compañeras y compañeros, diputadas y diputados. Desde luego que estamos frente a un tema que implica emergencia, que implica empatía, sensibilidad con las y los ciudadanos que se han visto afectados por este fenómeno climático, por este agente perturbador. Desde luego, en estos tiempos no podríamos culpar a la madre tierra, a la madre naturaleza, por estos hechos. Estos desastres se han venido construyendo día a día con acciones y omisiones de los distintos gobiernos, tanto estatales como municipales. Y hemos llegado a un punto en el que tendríamos que preguntarle a quien vino a decir aquí que fue presidente del Lerma, ¿por qué no ha resuelto el tema del desbordamiento del río Lerma y qué acciones en su momento llevó a cabo? Pero ese no es el debate, ese no es el tema, compañeras y compañeros legisladores. El tema es que mientras unos piden tiempo, otros están viviendo en el estiércol, en las aguas negras, y no podemos ser insensibles ante esa realidad. El tema es que están rebasadas las capacidades de la propia infraestructura no construida en su momento por quienes gobernaron Ecatepec e incluso gobernaron esta entidad federativa. Esa es la realidad. Está rebasada esa infraestructura urbana hidráulica que no se construyó. Recuerdo al inicio de esta legislatura que en Ecatepec apagaban el fuego a cubetadas. Y el presidente Fernando Vilchis, y gracias a la decisión de la anterior legislatura, los recursos etiquetados por el FEFOM fueron canalizados precisamente a equipar y a construir infraestructura para tener atención y capacidad de atención a la ciudadanía en momentos de emergencia. Y se han construido, si no mal recuerdo, más de 3 estaciones de bomberos y se ha equipado en Ecatepec a los cuerpos de bomberos y protección civil, cosa que no sucedía en los gobiernos anteriores de ese municipio. Hoy, efectivamente, necesitamos, compañeras y compañeros legisladores, también hablar con verdad. Es cierto, desaparecieron los fideicomisos que representaban la oportunidad para la opacidad del ejercicio de los recursos públicos año con año, particularmente el Fonden. Desapareció el fideicomiso, pero no desapareció el recurso que el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, destina para la atención a este tipo de fenómenos. Están publicados, diputados que vienen aquí a mentir a la ciudadanía, están publicados en el Diario Oficial los lineamientos, las reglas de operación para que operen esos recursos que antes se operaban con opacidad y que la Auditoría Superior de la Federación, como aquí se ha dicho, tiene observados. Lo último por los sismos que incluyó al Estado de México al inicio de la administración del actual gobernador, más de 10,600 millones de pesos sin aclarar todavía. ¿Sí? No sabemos si se los robaron o no, pero no los han aclarado.
no han aclarado. Y hay mucha gente y hay muchas escuelas, lamentablemente, que no han sido todavía reconstruidas de aquellos sismos. Pero vamos a los hechos, al planteamiento concreto de la discusión, compañeras y compañeros. El fondo al que nos referimos y al que exhortamos en la propuesta que subió el diputado Faustino, ese fondo inició en la anterior legislatura con un monto aproximado de 500 millones de pesos. Año con año estuvimos insistiendo en la necesidad de que fuera incrementado. Sin embargo, la postura del secretario de Finanzas del gobernador Alfredo del Mazo fue recurrentemente destinar ese fondo en una caída libre. Y por eso hoy solamente se presupuestaron para este ejercicio fiscal 100 millones de pesos. Ese fondo, compañeras y compañeros legisladores, nos decía el secretario de Finanzas, cada año fiscal se puede ir acumulando, pero estamos viviendo en la opacidad. En una de las últimas sesiones del último periodo ordinario de sesiones de la anterior legislatura, solicitamos a propósito de las lluvias en Atizapán se nos informara a esta soberanía cuál era el saldo del fondo de desastres y solicitábamos que se activara precisamente la emergencia y por unanimidad se aprobó el exhorto de los grupos parlamentarios representados. Sin embargo, no tenemos respuesta todavía, hay opacidad. Por eso es importante también que atendamos las reglas de operación para poner en marcha la aplicación de ese fondo y en ese sentido va precisamente el exhorto, compañeras y compañeros, diputadas y diputados, y creo que es correcto que se apruebe en lo general el exhorto planteado por el diputado Faustino en nombre y representación del grupo parlamentario de Morena. Es lo que yo les pediría a los grupos parlamentarios, siendo empáticos, solidarios con quienes nos han traído a esta soberanía, que son las y los ciudadanos, no solo de Ecatepec, sino de distintos municipios que efectivamente están afectados y que quizá habría que puntualizar. Quiero decirles que el primer paso es reconocer que hay una emergencia y es lo que le pedimos al gobernador, sensibilidad ante la emergencia, que se despliegue entonces ese comité técnico para que pueda iniciar la cuantificación de los daños, no solamente para ir a repartir kits de limpieza y una cobija y alguna despensa. Este fenómeno requiere acciones más profundas que no solamente implican el concurso del gobierno municipal, que ya de por sí está actuando, compañeras y compañeros. Lo que pedimos es que el señor gobernador del estado, Alfredo del Mazo, voltee a ver a sus gobernados afectados por este fenómeno perturbador en Ecatepec y en otros municipios, y que no vengamos aquí a regatear la solidaridad a los ciudadanos. Compañeras y compañeros diputados, finalmente quiero expresar, creo que este exhorto puede desde luego mejorar en su redacción, puede incluir las sugerencias que se están haciendo y pienso que es bienvenida la propuesta que se hace para que se pueda hacer un receso para redactar los mejores términos. Estoy seguro que el gobernador y los presidentes municipales tendrán que también apegarse a las reglas de operación
para acceder, de ser necesario, a los fondos que la Secretaría de Hacienda tiene dispuestos y que antes se robaban en el Fonden, pero que están resguardados para aplicarse con los nuevos lineamientos y las nuevas reglas de operación. Pero se requiere activar el primer paso, y el primer paso es que no le escatimen la solidaridad a los mexiquenses, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Max.